Para pensar en Roma, vamos a irnos un poquito previo a el periodo tardo republicano, podríamos decir, y a la influencia tan grande para pensar en el arte romano del retrato, ¿no? Es quizás uno de los géneros dominantes dentro de lo que es la escultura romana. La escultura y también la numismática, hay todo un desarrollo de continuidad en la iconografía que aparece en las monedas, diríamos, y la iconografía que va a aparecer no solo en ámbitos públicos, sino en ámbitos privados, ¿no? La importancia del retratado. Ya, si bien ya habíamos visto retratos en especial en ese mundo helenístico, pero todavía se vinculaba en el mundo helenístico a enaltecer cualidades de tipo sobrehumana, ¿no? Es decir, por un lado estaban los retratados con esas cualidades sobrehumanas, como en el caso de Alejandro Magno y demás, y por el otro lado habíamos visto una presencia del género en especial de desnudos femeninos y masculinos, ¿no? El desnudo en el retrato, en la República, la desnudez, era considerada una expresión de impudicia, de que se solían avergonzar, incluso cuando se quería hacer un regalo de alguna escultura desnuda, se debía pedir permiso al que se le iba a regalar, porque bueno, era parte de esa impudicia, diría Plutarco. Pero bueno, acá tenemos tres imágenes de retrato: el Arringatore, una estatua de tipo honorífica, ¿no? Para ubicarla en un espacio público. El retratado viste toga, se le dicen los retratos togados, es un modo, un tipo de iconografía. Esa toga, si ustedes se fijan, bueno, ¿qué significa que vista esta toga y que use esas sandalias, ese calzado? Significa que, bueno, era miembro de una clase alta. Fíjense el ribete tanto de la toga, y debajo tiene la túnica y el uso del calzado, ¿no? En tanto que los otros dos retratos son bustos y, de nuevo, volvemos a este interés, ahora vamos a ver otros, con respecto a la exaltación de las individualidades, ¿no? A este fuerte interés por son retratos que adhieren a un fuerte realismo, diríamos, ¿no? En donde se pueden ver los méritos de cada uno, se puede hacer una exaltación del carácter de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Pompeyo Magno, ¿no? Si uno observa enfrente bueno, cómo está, diríamos, el pelo, ¿no? Esa onda de pelo, que incluso dicen que se peinaba a esa moda con el pelo así, con esos rulos así. ¿Por qué? Porque retomaba los retratos de Alejandro. Es más, él mismo se hace llamar Pompeyo Magno, ¿no? Es un arquetipo, la onda del pelo es esa alusión a Alejandro. Lo veíamos la otra vez cuando veíamos esculturas helenísticas. Y luego el retrato, diríamos, con seriedad, que ustedes pueden observar, de Craso, ¿no? Un cónsul. Bueno, Craso era un hombre muy rico, era uno de los hombres más ricos de Roma, y aparece con este estado de total seriedad. Fines de la República, y lo ven en las cantidades de películas y series que hay sobre la República, sobre Roma, perdón. Fines de la República hay todo un proceso que se va a ver de disolución social, podríamos decir, ¿no? Y
se desarrolla esta necesidad de prestigio individual, de competir por quién está más representado que otro, que si bien en un primer momento estaba limitada la representación a la nobleza, a las familias más adineradas, poco a poco se va ampliando y hay un gran empeño por demostrar la riqueza, el éxito que se había logrado, porque yo no. Y quizás acá le puse algunos de los monumentos más típicos, ¿no? Este es un mausoleo que se encuentra en Roma, los tres están en Roma, en Vía Statilia, en donde, bueno, los libertos lograban comprar su libertad y en este caso, bueno, construye el mausoleo y aparece, si ustedes observan, los bustos de su familia representados. El otro, que es el del panadero, porque era un liberto que había logrado comprar su libertad y que tenía un gran éxito personal, un gran logro que había hecho, y su dinero lo había logrado a partir de su oficio de panadero. Entonces diseña, estando en vida, el edificio, su propio monumento funerario, ¿no? Y construye este edificio que es, si yo no les digo que es de la antigüedad romana, podría ser arquitectura del siglo XX, diríamos, ¿no? Pero si ustedes se fijan, están los cilindros, ¿no? Que alude un poco a los graneros del panadero, y los frisos que alaban el método con el que racionalmente elaboraba el pan, ¿no? Esta idea de que aparecen estos recién llegados, ¿no? Que ya no eran descendientes de esa aristocracia senatorial, ¿no? En este fin de la República. Y luego, debajo, el mausoleo de Cecilia Metella, en la Vía Apia, que si bien pertenece a una familia ella tradicional, diríamos, su único, diríamos, elemento, su única chapa para sacar, su único mérito era que había sido hija de un cónsul, y que por eso pertenecía a la aristocracia, y que aparte había sido esposa de uno de los hombres más ricos de Roma. Nunca me salen los decir, se había casado con el hijo de que habíamos visto el busto anterior de Craso. Es un monumento funerario, de nuevo, está erigido en una columna, ¿no? Y ahí aparece la parte diríamos, del cilindro, como base de altar, y luego, que no se conserva, estaría el túmulo funerario, ¿no? Y ahí aparece toda su presencia de antigüedad familiar, ¿no? Porque, bueno, justamente ahí aparecían algunos motivos ligados a armas celtas. ¿Por qué? Porque trataba de contar de dónde venía su prestigio, ¿no? O sea, sí, esos triunfos militares que el esposo había conseguido, ¿no? Entonces hace alusión a por qué yo tengo prestigio. Y finalmente, para no ser tan largo, ahí desde los jardines, en la altura, ¿por qué? Porque Roma no era una ciudad muy organizada, no era una ciudad, era una ciudad que estaba en bastante crisis inmobiliaria, había mucha diferencia entre los más ricos y los más pobres, y los más ricos se van a las afueras de Roma, construyen sus villas, y en esta crisis
diríamos, inmobiliaria, queda en el interior de Roma una gran especulación con respecto al suelo. Incluso, bueno, empiezan a aparecer viviendas que se van construyendo un piso sobre otro piso, sobre otro piso, con balcones, con cimentaciones insuficientes. Había mucho derrumbe, mucho incendio, mucha inseguridad incluso en esos barrios, ¿no? Frente a ello estaban los grandes palacios, ¿no? Que quedaban amurallados, ¿no? Frente en esa gran desigualdad de fines de la República. Hay alguien que analiza, hay un texto de Paul Sanker, que su libro se llama Augusto y el poder de las imágenes, sobre el cual me estoy basando en estas videitos, y al cual les invito a leer, en cómo la figura que va a construir César Augusto, que es como decide construir y su fórmula breve, cómo va a construir la imagen que él quiere que quede representada y cómo quiere que quede en el imaginario social, en un término muy, muy contemporáneo, de este pueblo romano y de las provincias, ¿no? Entonces se construye este retrato que se observa, que ahí yo les puse justamente, es una imagen sacada del libro de Sanker, en donde él compara justamente esta copia del original, del 27 a.C., el rostro de Augusto, y lo compara con la imagen del Doríforo de Policleto, ¿no? La copia del Doríforo. Pero, ¿qué podríamos ver como diferencia de los retratos tardorrepublicanos que tenían ese tono tan realista, tan expresivo, de tanto detalle, ¿no? Acá aparece ya, es decir, ya no está el desasosiego, no está la tensión, ¿se acuerdan esos labios que estaban totalmente contenidos, ¿no? Todo eso desaparece y aparece este rostro sereno, en donde tiene una cierta dignidad, pero a su vez marca distancia, pero a su vez se presenta como atemporal, como estos rasgos de eternidad. Los bucles, fíjense, ya no aparecen desordenados, ni enfatizados, ni apasionados, diríamos, sino que están ordenados en todos sus detalles. Hay una estilización, diríamos, a la mejor manera de Policleto, ¿no? de ese canon clásico, ¿no? Entonces, el retrato pasa a ser sumamente pensado con también el momento de juventud que representa. Al lado les compartí un camafeo de ónix que aparentemente se habría hecho entre el 20 y el 10 antes de Cristo. Es muy pequeño, hay todo un interés por los camafeos, por este lujo en esta sociedad romana, ¿no? Si uno observa, bueno, está presentada en dos registros que se diferencian bien entre el superior y el inferior. Fíjense cómo toma y presenta a Augusto en el centro de la imagen. Otra característica, ¿no? Es decir, Augusto como Júpiter entronizado, ¿no? La figura es un foco visual, ¿no? que lo comparte con un fondo neutro. ¿Cómo se va a ir observando? Si ustedes pueden pensar en esa
fuerte diagonal que se marca y que incluso hasta marca la consolidación del camafeo. Fíjense el carro que viene trayendo y viene contando la historia de esta figura divinizada de Augusto, ¿no? Que es lo que se quería marcar. Hay un fuerte interés por parte de Augusto de renovar, de restituir, ¿no? De hacer un gran programa de saneamiento de la sociedad. Y para esa renovación apela a una renovación religiosa y una renovación moral, la virtud, ¿no? La dignidad del pueblo romano. Y en ello, podríamos decir, hay todo un gran programa iconográfico también junto con este programa de obra cultural y de obra moralizante. Bien, vamos a hacer más corto. En este caso, 3 esculturas. Por un lado, otro modo de representar que se usaba mucho de Augusto, este tipo iconográfico más vinculado a esta reconstrucción de la sociedad que pretende hacer Augusto en su gobierno a partir de un ejemplo de piedad, ¿no? Y entonces aquí está con la toga incluso como ofreciendo un sacrificio o en una actitud como de orar, con su cabeza velada, con su cabeza, diríamos que no está al descubierto, parte también de esta piedad que pretendía enfatizar. La amplitud de la toga, eso se va a ir instituyendo en una moda. Y por el otro lado, también se observa que a medida que va avanzando el siglo, cada vez va a haber más cantidad de paño en la representación. E incluso este modo de representación se va a instalar en el modo de representación de la sociedad. En el caso de la estatua del hombre con el calzado senatorial, que aparentemente era un senador, acá ya no tiene su cabeza velada, pero sí es interesante esta presencia que lleva los retratos de sus antepasados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ya esta costumbre por los retratos que viene y esta importancia de dónde provengo yo, ¿no? Es decir, quiénes son mis antepasados y esta presencia en los hogares, en el mundo privado de los bustos de los antepasados, ya no solo en los ambientes funerarios, sino también estos bustos de antepasados basados en las máscaras mortuorias de poner un pequeño altar en donde va a empezar a aparecer la representación de Augusto también, ¿no? Y por el otro lado, la imagen de la mujer, en este caso es Livia Drusila, que aparece de nuevo con la estola, es decir, sumamente ataviada de ropa, y aquí me remito a un pasaje de Ovidio, cuando él decía justamente en este cambio de la moda con respecto a la mujer, en donde ya no solamente aparece la mujer, sino también aparece esta pequeña cinta de lana, que le llaman vita, que estaba entrelazada con el pelo, y la túnica, ¿no? Toda esta estola como un sinónimo de virtud, de pudor femenino, ¿no? Ovidio decía que dice, lejos de mí, tenues cintas, vituas, insignes del pudor, y largos vestidos, estola, que cubrís la mitad de los pies. Nosotros cantamos placeres fáciles, hurtos perdonables, ¿no? El maestro del obsceno adulterio, ¿no? Entonces, cuando él menciona justamente que
la mujer, para ser cuando más virtuosa, que era parte de esta moral, debía vestir esta estola, debía vestir estas, incluso debajo, unas camisas y unas blusas muy amplias y alejadas de aquella ropa más indecorosas y tan ceñidas a los cuerpos, tan transparentes, ¿no? Y él decía, bueno, incluso para los jóvenes, que querían tener aventuras amorosas, debían dirigirse a las mujeres de clases bajas, ¿no? Que no estuviesen legalmente casadas, que fueran jóvenes libertas, o sea, que habían sido esclavas y habían logrado su libertad, o esclavas, o que no fueran mujeres romanas. Entonces, Ovidio plantea esta nueva legislación, podríamos decir, y anticipa esta legislación de cuestiones morales, que bueno, en este caso está esta moda de las mujeres sumamente tapadas y con una gran cantidad de paños que se puede observar en la escultura, especialmente en el siglo II. Una imagen que nos vamos a dedicar, aquí tendríamos por un lado una escultura que se mandó a hacer, que no era lo más común presentarlo a Augusto ligado a sus dotes de militar, a la guerra, ¿no? Pero bueno, esta estatua de Augusto, que procede de Villa de Livia, situada al lado junto a la Prima Porta, que en realidad es una copia en mármol de una estatua en bronce que probablemente fue creada cerca de cuando logra la victoria sobre los partos, y eso se puede ver en la iconografía. Pero, ¿qué es lo que interesa de esta escultura? Bueno, el origen divino que se destaca, ¿no? Por el otro lado, bueno, la lanza que porta Augusto, no tiene zapatos, ¿no? Es decir, solo los dioses, ¿no? Pueden ingresar sin calzado. Recuerden la imagen que encontrábamos cuando hablábamos de las esculturas en la zona del Partenón, ¿no? Cuando se están sacando las sandalias. La figura de Eros, allí chiquitito, que está sobre el delfín, que es esta vinculación o esta reminiscencia con Venus, ¿no? Esta idea de que son descendientes de Venus. Y por el otro lado, en toda la casaca, todo ese chaleco, toda esa casaca que viste, aparecen distintos relatos en 3 registros, ¿no? En donde aparece justamente el rey de los partos haciendo entrega del águila de la legión. Por el otro lado, y ya para avanzar un poco más, el busto de otro emperador que retoma este modo de representar, que es el emperador Trajano, uno de los emperadores más admirados. No era un emperador nacido en Roma, y lleva a cabo, y con esto dejo abierta para que nos metamos ya en todo el programa constructivo que empieza a desarrollarse del famoso foro, los foros imperiales y las obras en el foro romano. En este caso tenemos una columna que para la construcción es interesante, ¿no? Es una columna que tiene 38 metros de altura, que tuvo que traerse mármol, tuvo que traerse ladrillos para armar todo diríamos, los andamios y todo el sistema constructivo para poder sostener esta columna. Sobre la columna
se ubicaba una escultura de Trajano. Y uno diría, bueno, la columna que no solamente funciona como un recordatorio de todas las obras, sino en esta función que veníamos hablando de las imágenes como legitimadoras de la función del gobernante, ¿no? El uso de la imagen para legitimar sus gobiernos, para legitimar sus obras, ¿no? Hay que pensar en toda esta historia que va contando, que no es, a diferencia de lo que veíamos en Atenas, la historia de los dioses. Acá son historias de la misma historia romana. Entonces aparece este género histórico, diríamos, ¿no? De la vida de Trajano, de las distintas obras, de cómo trabajaban de los soldados, ¿no? Aparece esta búsqueda de contar de una columna historiada, que es como si fuera un gran friso, y que uno diría, bueno, ¿para quién fue realizada, no? Hay que pensar que ese visitante que examinaba, estaba en el foro que Apolodoro había diseñado, y entonces observaba este Trajano triunfante frente a un contexto, cuando se encarga la columna, en donde, bueno, a Trajano le criticaban, por un lado, que se utilice plata para ir a la guerra, por el otro lado, ¿no? Estas obras, ¿no? La guerra ya no era vista como una fuente de riqueza, sino como un derroche de recursos y de recursos valiosos. Hay un investigador que se llama Davis que indica que la mayoría de las escenas no son escenas de batallas, sino que habla de temas constructivos, temas de construcciones o de si aparecen las tropas, más bien saludos de las tropas, de sacrificios, de viajes. Es decir, un poco tratando de persuadir al espectador de la importancia de la política que estaba desarrollando Trajano.